Desde pequeña, la iglesia fue para mí un refugio y una promesa. Mi familia, sencilla y devota, veía en la fe un faro en medio de la incertidumbre. Mi madre siempre repetía que el verdadero poder está en entregarse a Dios y servir a los demás. Esa enseñanza caló hondo en mí. Crecí rodeada de pequeñas calles empedradas, donde el sonido de las campanas de la iglesia marcaba el ritmo de la vida diaria. En las tardes, cuando el sol comenzaba a caer, solía ir con mi abuela a la capilla del pueblo, un espacio modesto, pero lleno de historias y susurros de generaciones. Con el paso de los años, mientras otras niñas soñaban con bodas y familias, yo soñaba con el silencio sagrado de un convento, con una vida dedicada a la oración y al servicio. A los 15 años, cuando muchos de mis amigos empezaban a planear sus futuros, yo ya sabía que mi destino estaba marcado. Mi ingreso al convento de Santa Clara fue un día frío y gris. Recuerdo el miedo y la esperanza mezclados en mi pecho mientras cruzaba las puertas de aquel mundo desconocido. Las monjas me recibieron con calidez, pero también con la firmeza que la disciplina de la vida religiosa exige. Los primeros meses fueron una prueba constante. Había que aprender a obedecer sin cuestionar, a vivir con pocas comodidades, a renunciar a todo lo que antes consideraba valioso. Cada mañana comenzaba con la oración, seguida por tareas que iban desde la limpieza hasta el cuidado del huerto del convento. Aunque la vida parecía rígida, había una paz que me llenaba. El canto de las hermanas en la capilla, la luz tenue que entraba por los vitrales, el aroma a incienso y libros antiguos, todo eso me hacía sentir que estaba en el lugar correcto. Pero, con el tiempo, no todo fue tan simple. En las noches silenciosas, cuando la soledad se hacía más fuerte, sentía un vacío inexplicable. La rutina y la disciplina no lograban llenar ciertos espacios en mi alma. Era un dolor silencioso, una pregunta sin respuesta. A veces, miraba por la ventana de mi celda hacia el cielo estrellado y me preguntaba si Dios entendía mi lucha interna. Me preguntaba si aquel llamado que sentí desde niña era realmente mi destino o solo un escape a mis miedos. Era una batalla entre la fe y la humanidad, entre el deber y el deseo. Y, sin saberlo aún, esa batalla estaba apenas comenzando. Los años en el convento fueron un mosaico de momentos que se grabaron en mi memoria con una intensidad que todavía hoy me asombra. Recuerdo las mañanas donde el sol apenas se asomaba cuando ya estaba arrodillada en la capilla, con las manos juntas, buscando en la oración la fuerza para enfrentar el día. Cada palabra, cada salmo recitado era como un escudo contra mis dudas. Las hermanas a mi alrededor parecían tener un brillo especial, una paz que yo aún no lograba comprender del todo. La Madre Superiora era una mujer de carácter firme, con una voz que imponía respeto, pero también ofrecía consuelo cuando era necesario. Ella me tomó bajo su protección, enseñándome no solo las reglas del convento, sino también a buscar esa paz interior que yo anhelaba. Sin embargo, la vida dentro del convento no estaba exenta de desafíos. La soledad era a veces abrumadora, y no solo la ausencia de compañía, sino la falta de una voz que me dijera que estaba bien sentir miedo o tristeza. En aquellos días de silencio, el eco de mis pensamientos se hacía ensordecedor. Algunos momentos de tranquilidad eran interrumpidos por la presión constante de la perfección. No solo debía cumplir con mis deberes, sino que debía aparentar fortaleza. Mostrar debilidad era un pecado imperdonable, o al menos así se sentía. Pero hubo algo que comenzó a cambiar lentamente ese equilibrio frágil. Fue la llegada del Padre José, un sacerdote joven asignado para ayudarnos con las misas y la formación espiritual. Su presencia era distinta, amable, cercano, con una mirada que parecía ver más allá de la fachada de cada hermana. Con el tiempo, sus palabras en las homilías se volvieron para mí un refugio inesperado. No eran solo enseñanzas, sino conversaciones que parecían hablar directamente a las preguntas que yo no me atrevía a formular en voz alta. Poco a poco,
una amistad silenciosa empezó a formarse entre nosotros. Algo que rompía la rutina pero que al mismo tiempo despertaba en mí emociones desconocidas. Nunca pensé que esos sentimientos podrían llevarme por un camino oscuro. Para mí, el convento era un santuario, un lugar donde debía renunciar a todo lo terrenal. Pero el corazón es un misterio, y a veces, incluso en los lugares más sagrados, puede nacer una tormenta. Los encuentros con el padre José eran siempre fugaces y cuidadosamente escondidos. Nos comunicábamos con miradas y palabras mesuradas, con la sensación constante de que cada gesto podría ser descubierto. Ese peligro lo hacía aún más intenso y, a la vez, doloroso. Por dentro, luchaba con la culpa. La enseñanza que había recibido era clara: el amor terrenal era un obstáculo para la santidad. Sin embargo, yo sentía que ese amor me hacía más humana, más viva. Era una contradicción que me consumía y que me obligaba a buscar respuestas que no encontraba. En las noches, mientras las demás hermanas dormían, yo me quedaba despierta, escribiendo en un pequeño cuaderno que escondía bajo el colchón. Era mi único confidente, el lugar donde podía derramar mis pensamientos sin miedo. Ahí plasmaba mis dudas, mis miedos y, sobre todo, mi esperanza de que algún día esa carga se volviera luz. Pero el secreto no podía mantenerse oculto para siempre. Y aunque aún no sabía cómo, intuí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pasaban los meses, y en mi interior la contradicción crecía con fuerza. Por fuera, la joven monja obediente y devota; por dentro, una mujer que empezaba a descubrir emociones complejas, prohibidas, que la rutina del convento no podía sofocar. La vida diaria en Santa Clara estaba marcada por horarios estrictos: oración al amanecer, trabajos en el huerto o la cocina, estudio de las escrituras, y misas solemnes. Sin embargo, entre esas tareas, el tiempo con el padre José era el único instante donde el mundo parecía detenerse para mí. Recuerdo una tarde lluviosa de otoño, cuando por accidente quedamos a solas en la biblioteca del convento. La lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas mientras yo leía en silencio un libro de poesía religiosa. Él se acercó, y sin necesidad de palabras, entendió mi inquietud. María del Carmen, ¿alguna vez te has preguntado si Dios entiende nuestras dudas?, me dijo con suavidad. Sentí como su mirada se clavaba en mis ojos y, por primera vez, alguien me hablaba desde el corazón, sin condenas ni juicios. Fue en ese instante que algo cambió para siempre. Nuestros encuentros, aunque furtivos y cargados de miedo, se convirtieron en un bálsamo para mi alma. Él me escuchaba, me apoyaba, y poco a poco fui abriendo mi corazón, revelando sentimientos que yo misma no comprendía. Pero también la culpa crecía, como una sombra oscura que se extendía por dentro. Cada vez que oraba, pedía perdón y fuerza para resistir, pero el peso del secreto me aplastaba. No era solo el temor a ser descubierta, sino el miedo a haber traicionado todo en lo que había creído. Una noche, tras una vigilia, tuve un sueño que aún recuerdo con claridad. Estaba en un vasto campo bajo un cielo estrellado, y sentía como una voz suave y profunda me llamaba. Era Dios, o al menos eso creí, y me decía que no temiera, que incluso en mis errores, había espacio para el perdón y la redención. Desperté con lágrimas en los ojos, pero también con una extraña paz. Fue un momento decisivo que me impulsó a enfrentar lo que estaba por venir. En los meses siguientes, la relación con el padre José se intensificó, y el secreto que ambos compartíamos se volvió más pesado. No era solo un amor prohibido, era la constante lucha entre la fe y el deseo, entre el deber y la humanidad. A medida que pasaban los años dentro del convento, sentía que mi mundo se estrechaba y a la vez se expandía en la dimensión invisible del alma. La fe, que al principio me sostuvo, se transformaba en un reto diario, una lucha constante para reconciliar lo que sentía con lo que debía hacer. Algunas noches, me encontraba sentada frente a la ventana de mi celda,
observando el cielo estrellado y preguntándome cómo podían coexistir en mí el amor y el deber, la devoción y la duda. La oscuridad me envolvía, pero también me permitía escuchar lo más profundo de mi corazón, ese susurro que me llamaba a ser auténtica, a no esconder lo que realmente era. Mi relación con las otras monjas era cordial, pero nunca lograba sentirme completamente integrada. Había una distancia invisible, un muro hecho de secretos y silencios que nos separaba. Cada una llevaba su carga, pero nadie se atrevía a compartirla. Era un convento de apariencias, donde la perfección debía mostrarse al exterior aunque por dentro todo fuera tormenta. Madre Superiora, con su mirada severa y palabras justas, intentaba mantener el equilibrio entre la disciplina y la misericordia. Pero yo veía en ella también un reflejo de sus propias luchas internas. A veces, en sus ojos, reconocía esa misma tristeza contenida que yo sentía. Fue durante una de las misas matutinas cuando, por primera vez, sentí una presencia que cambió mi vida para siempre. El padre José, que hasta entonces había sido solo un sacerdote más, se acercó a predicar con una pasión y una calidez que hicieron temblar mi alma. Su sermón hablaba de la misericordia de Dios, del amor incondicional que perdona incluso los errores más grandes. Mientras lo escuchaba, sentí que esas palabras estaban dirigidas a mí, como un mensaje secreto que solo yo podía entender. Después de la misa, tuve la oportunidad de hablar con él brevemente. Me dijo que la fe no era ausencia de duda, sino la fuerza para seguir adelante a pesar de ella. Esa conversación, sencilla pero profunda, fue el inicio de un vínculo que pronto se volvería mucho más complicado. Cada vez que nos veíamos, sentía como el mundo exterior desaparecía. En sus ojos se encontraba comprensión y calor, un refugio donde podía ser vulnerable sin miedo a ser juzgada. Pero la realidad seguía allí, firme y amenazante. El convento no era solo un hogar espiritual, sino también una prisión donde la menor desviación podía traer consecuencias devastadoras. El peso de la rutina, las oraciones y la vigilancia constante comenzaba a desgastarme. A veces, en los momentos más silenciosos, sentía que una parte de mí se estaba perdiendo, ahogada por el sacrificio y el miedo. Había momentos en que miraba a mis compañeras, las hermanas con rostros serenos y manos entrelazadas en oración, y me preguntaba si ellas también sentían esa lucha interna, o si yo era la única alma quebrantada en medio de tanta perfección aparente. El convento era un mundo aparte, una burbuja donde el tiempo parecía detenerse. Pero fuera de esos muros, la vida seguía, con sus alegrías, sus penas y sus secretos. Y aunque a veces deseaba escapar, sabía que había elegido ese camino y debía ser fuerte. Pero fue justamente esa fortaleza la que empezó a ceder con la llegada del padre José. Él no solo trajo sus palabras de esperanza y comprensión, sino también una chispa que encendió en mí emociones que no podía controlar. Lo que empezó como una amistad espiritual fue creciendo en algo más profundo, más humano y doloroso. En sus ojos veía el reflejo de mis dudas y mis deseos, y en sus manos sentía la calidez que tanto necesitaba. Aunque sabía que lo que sentía era un pecado según las reglas que había jurado seguir, no podía evitar que mi corazón latiera con fuerza cada vez que nos encontrábamos. Era una batalla interna constante, una danza entre la luz y la sombra, entre la fe y el deseo. Y sin darme cuenta, estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría mi vida para siempre. La llegada del padre José al convento fue como un soplo de aire fresco en aquella vida marcada por la rutina y la austeridad. Su juventud, su mirada profunda y su voz cálida lograron penetrar el silencio que durante años había llenado mi alma. Al principio, nuestras conversaciones eran breves y formales. Él venía a celebrar misa y a guiarnos en la fe, y yo cumplía con mis deberes con devoción. Pero poco a poco, un lazo invisible comenzó a formarse entre nosotros, una conexión que ni el tiempo ni la distancia podían negar. Recuerdo una tarde cuando, tras una misa especialmente emotiva, él se acercó a mí y me dijo con una sonrisa tímida: «Sor María del Carmen,
Siento que Dios tiene planes para ti, planes que quizás aún no comprendes. Esas palabras me quedaron resonando en la mente durante días. ¿Qué planes? ¿Y por qué sentía que ese hombre joven y carismático entendía algo que yo no podía explicar? Con cada encuentro, su presencia se volvía más necesaria para mí. En sus ojos veía comprensión, en sus palabras encontraba consuelo, y en su cercanía, un calor que hacía que mi corazón latiera desbocado, pero también sabía que ese camino era peligroso. La regla era clara. Las monjas y sacerdotes debían mantener una distancia absoluta, un respeto sagrado que yo estaba empezando a romper. Nos veíamos en pequeños momentos robados, en pasillos desiertos o en el jardín trasero del convento, donde los árboles ocultaban nuestras miradas furtivas. Allí, entre susurros y silencios cargados de emoción, empezamos a construir un mundo secreto, un refugio donde podíamos ser simplemente humanos. Una tarde, mientras caminábamos bajo la sombra de los cipreses, él tomó mi mano con delicadeza y me dijo: «No estás sola en esta lucha, María. Yo también la siento». Fue un instante eterno. Sentí que mi alma se desnudaba ante él, y que su abrazo podría salvarme o condenarme. Desde ese día, la frontera entre el deber y el deseo se volvió difusa. No era solo una amistad espiritual, sino un amor prohibido que crecía con fuerza, y aunque la culpa me consumía, no podía apartarlo de mi corazón. Cada día que pasaba, la atracción entre el padre José y yo se volvía más intensa, más difícil de ocultar. Nos movíamos en un juego de miradas y silencios que ardían con un fuego imposible de apagar. La sensación de peligro hacía que cada encuentro fuera un instante precioso y a la vez aterrador. Sabíamos que estábamos cruzando límites que no solo ponían en riesgo nuestra reputación, sino toda nuestra existencia dentro del convento. Pero el corazón no entiende de reglas ni de castigos, solo busca amor y compañía. Recuerdo con nitidez la primera vez que sus labios rozaron los míos, tímidos, casi temblorosos, como si el acto en sí fuera un sacrilegio. Fue en la capilla, después de la última misa del día, cuando las sombras alargadas parecían protegernos del mundo. En ese beso se mezclaron miedo, deseo, culpa y esperanza. Fue el punto de no retorno. A partir de ese momento, nuestra relación se volvió un delicado equilibrio entre la pasión y el temor. Nos veíamos a escondidas, robando minutos y caricias en lugares secretos del convento, el viejo sótano, el huerto trasero, una habitación olvidada donde el tiempo parecía detenerse, pero junto al amor venía la duda, y junto a la duda, la culpa que me devoraba en las noches. En mis oraciones suplicaba perdón, pero también fuerza para resistir esa atracción que me arrastraba con fuerza. A veces pensaba en abandonar todo, en huir de aquel lugar que se había vuelto una prisión para mi alma, pero la idea de enfrentar el mundo afuera, sin protección ni certeza, me paralizaba. El padre José me prometía que encontraríamos la manera, que Dios era misericordioso y que el amor, aunque prohibido, podía ser una forma de gracia. Pero yo no estaba segura. Entonces, llegó el momento en que la realidad se impuso de la manera más contundente. Descubrí que estaba embarazada. La noticia llegó como un golpe que derribó todos mis muros. Al principio, no podía creerlo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies y que el mundo se desmoronaba en un instante. Estaba sola en mi celda cuando comprendí lo que estaba sucediendo. Mi cuerpo, ese templo que había prometido entregar a Dios, llevaba en su vientre una vida que nadie esperaba. El miedo me paralizó. ¿Cómo podía haber pasado? ¿Cómo iba a enfrentar a las demás hermanas, a la Madre Superiora, a Dios? ¿Qué pasaría conmigo y con el Padre José? Intenté buscar respuestas en la oración, en las lágrimas, en la oscuridad de la noche. Pero ninguna plegaria me dio consuelo ni solución. Solo sentía el peso aplastante del secreto que debía guardar. El Padre José y yo nos enfrentamos a la realidad con el silencio como único refugio. Nos amábamos, sí, pero el miedo y la vergüenza se interpusieron entre nosotros.
La relación que antes era un respiro se volvió una prisión. En las reuniones secretas, sus manos temblaban. Su voz era apenas un susurro cuando hablábamos del futuro imposible que nos esperaba. No podíamos arriesgar que alguien se enterara. El convento no perdonaría, y la comunidad tampoco. Con el paso de las semanas, mi cuerpo comenzó a cambiar, y con ello aumentaba el riesgo de ser descubierta. Cada mirada, cada susurro, cada gesto que no podía ocultar, era un recordatorio constante de lo que debía esconder. La soledad se volvió mi compañera más fiel. No podía confiar en nadie, ni siquiera en las hermanas con quienes compartía mi vida diaria. El miedo al juicio y al castigo era más fuerte que el deseo de pedir ayuda. En el fondo, sentía que estaba traicionando todo en lo que había creído, y esa traición me consumía lentamente. El padre José me proponía 1000 planes para salir de aquella situación: huir, abandonar el convento, empezar una nueva vida. Pero yo no estaba lista para renunciar a mi fe ni a la comunidad que, a pesar de todo, me había dado un hogar. Así comenzó una lucha interna titánica, donde el amor, la culpa, la fe y el miedo se entrelazaban en un torbellino que me amenazaba con destruirme. Cada día que pasaba, el peso del secreto se hacía más insoportable. Caminar por los pasillos del convento se volvió una tortura silenciosa. Sentía las miradas invisibles de todas las hermanas, aunque ninguna supiera la verdad. Tuve que aprender a ocultar el cambio en mi cuerpo con ropas más holgadas y gestos medidos para que nadie sospechara. La falta de sueño, el cansancio y las náuseas eran constantes, pero nunca podía permitirme un descanso real. La disciplina y la vigilancia eran implacables. La Madre Superiora comenzó a mostrar cierta sospecha, pero yo negaba con palabras tranquilas y miradas firmes cualquier insinuación. Su autoridad era implacable, y el temor a su desaprobación me mantenía en silencio. Las oraciones que antes me daban paz ahora se convirtieron en un suplicio. Me sentía una impostora ante Dios y ante todas las personas que confiaban en mí. Cada Ave María era una confesión silenciosa de mi culpa. Por momentos, el dolor y la desesperación me hacían pensar en abandonar todo, pero la fe, esa llama tenue en mi interior, seguía resistiendo. El padre José intentaba estar cerca, pero nuestras conversaciones eran más cortas y cautelosas. Él también estaba luchando con sus propios demonios, y el miedo a ser descubierto nos mantenía distantes. Las noches eran las más difíciles. En el silencio de la celda, abrazaba mi vientre con lágrimas que nadie veía. Hacía promesas a ese pequeño ser que crecía dentro de mí, promesas de amor y protección, aunque sabía que el camino sería duro. En ese momento comprendí que no solo estaba ocultando un secreto, estaba ocultando una vida, una esperanza, un milagro inesperado en medio de la oscuridad. Los susurros comenzaron apenas como un leve rumor entre las hermanas, un murmullo que corría con cautela por los pasillos del convento. Nadie decía nada en voz alta, pero la atmósfera se volvió densa, pesada, como si una tormenta invisible se acercara. Madre Superiora, siempre vigilante, empezó a observarme con una mezcla de preocupación y desconfianza. Sus preguntas, aunque indirectas, eran claras, quería respuestas que yo no podía darle. Intentaba mantener la compostura, pero el miedo me helaba la sangre. Cada mirada furtiva, cada suspiro ahogado, me recordaban que el secreto estaba en peligro. Los momentos a solas con el padre José se hicieron menos frecuentes y más breves. Ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo. Una tarde, mientras atendía en la cocina, escuché una conversación que heló mi corazón. ¿Has visto a Sor María últimamente?, susurró una hermana. Parece que está cambiando, no sé qué pensar. Todos sentimos que algo no está bien, respondió otra. Pero nadie quiere hablarlo. Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. La soledad que me había acompañado hasta entonces se volvió insoportable. Las dudas comenzaron a corroer mi espíritu. ¿Y si todo se descubría? ¿Qué castigo nos esperaba?
¿Podría alguna vez perdonarme a mí misma? El día que el secreto salió a la luz fue el más oscuro y a la vez el más liberador de mi vida. Nadie sabe cómo se corrió la noticia. Quizás una hermana más curiosa o tal vez algún accidente hizo que la verdad quedara expuesta. Recuerdo que fue durante la misa matutina cuando, al verme caminar con dificultad y un rostro pálido, la Madre Superiora no pudo contener más su preocupación. Sor María del Carmen, me llamó con voz firme, necesito hablar contigo inmediatamente. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Caminé junto a ella, sin fuerzas, consciente de que mi mundo estaba a punto de derrumbarse. En el despacho, las palabras fueron duras y directas. Me preguntó cómo podía haberme permitido una falta tan grave, cómo había puesto en riesgo la santidad del convento, y qué pensaba hacer ahora. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras intentaba explicar lo inexplicable, que llevaba una vida en mi vientre, fruto de un amor que había creído prohibido pero verdadero. La Madre Superiora me miró con una mezcla de tristeza y decepción, pero también con una humanidad que nunca habría esperado. Este convento no puede albergar secretos así, María. Pero también sé que la misericordia es más fuerte que el juicio. A partir de ese momento, la comunidad se dividió entre quienes me miraban con reproche y quienes, en silencio, me ofrecían su apoyo. La noticia llegó a oídos de los demás miembros de la orden y del pueblo. Fue un escándalo, una herida abierta en la imagen de pureza que todos esperaban, pero para mí, fue el inicio de una nueva vida. Con la bendición, aunque dolorosa, de la Madre Superiora, decidí abandonar el convento. No fue fácil decir adiós a todo lo que conocía, a las hermanas que habían sido mi familia, a los muros que habían sido mi refugio, pero llevaba conmigo una nueva esperanza, la de ser madre, la de vivir una fe auténtica, sin esconder mi verdad. Salir del convento fue como nacer de nuevo, aunque con heridas profundas. El mundo exterior me recibió con miradas de juicio y compasión, con preguntas que muchas veces no sabía cómo responder. Ser madre fue la experiencia más hermosa y desafiante de mi vida. Sostener en mis brazos a ese pequeño ser, fruto de un amor prohibido, me enseñó que la vida siempre encuentra caminos inesperados para abrirse paso. No fue fácil reconstruir mi fe, esa que creía perdida entre las sombras del pasado. Pero con el tiempo, entendí que Dios no nos condena por nuestros errores, sino que nos invita a levantarnos, a perdonarnos y a seguir adelante con humildad y esperanza. Encontré apoyo en nuevas comunidades, en personas que no juzgaron sino que ofrecieron amor y comprensión. Poco a poco, aprendí a amarme a mí misma y a aceptar mi historia, con sus luces y sus sombras. Hoy puedo decir que ese oscuro secreto que oculté durante décadas se convirtió en la fuerza que me impulsó a buscar una verdad más profunda, una fe auténtica que no teme a la imperfección humana. La vida me enseñó que el camino hacia la luz no siempre es recto, pero que en cada caída hay una oportunidad para levantarse más fuerte. Y esa es la historia que quería contar, no solo como un relato de dolor y lucha, sino como un testimonio de esperanza y redención.